Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Javisamen. Bueno, vamos a aprender a realizar una página web totalmente responsive desde cero usando HTML5 y como editor de código Brackets. Para ello tengo preparado el resultado final, el cual sería esta página web totalmente desde cero. Decirle que es responsive, por ejemplo, lo voy a hacer más pequeña. De esta manera se empieza a ajustar, así como lo ven. Miren, tenemos tamaño móvil, tamaño tablet y tamaño de escritorio, de esta manera. En la descripción del video encontrarán este enlace para este video, que instalen y configuren el editor de código Brackets para que me sigan correctamente en el video que vamos a hacer, y también una página para que descarguen las imágenes totalmente gratuitas. Tengo ya preparada una carpeta, el cual consta con una carpeta más llamada imágenes, y son las imágenes que voy a trabajar, y también un logotipo. Entonces, como empezamos de cero, vamos a primeramente a crear el index.html. Anticlick, nuevo documento, documento de texto y cambio por index.html. Clic fuera, aceptar. Seguidamente voy a crear los estilos. Nuevamente escribo acá estilo.css. Ahí lo tengo. Ya tengo index, estilo e imágenes. Ahora voy a abrir el editor de código Brackets. Anticlick, abrir con Brackets. Seguidamente voy a buscar la ruta donde voy a trabajarlo. Le digo archivo, abrir carpeta y busco la ruta. ¿Cuál es esta? Seleccionar carpeta. Entonces abro el index y también abro el estilo.css. Ya está. Ahora en el index.html voy a escribir simplemente html:5 y presiono tabular. Vieron que se agrega automáticamente la estructura HTML. Entonces acá voy a cambiar a idioma español y le voy a agregar un título, por ejemplo web. Control S, guardamos. En el head voy a agregar un link para enlazar el estilo. Escribo link y presiono tabular. Automáticamente me carga los atributos del link. Entonces busco estilo.css. Una vez esté enlazado, control S, guardamos. Y por último le voy a agregar el meta vp. El meta vp sirve para hacer adaptable a celulares. Entonces meta, vp, presiono en tabular y ya está. Carga todos los atributos correctamente. Control S, guardamos. Ahora sí vamos a ver el resultado. Nos dirigimos en la parte izquierda, justo como una especie de rayito. Le damos un clic. Y ahí está. Por el momento tenemos esto y con el título web. Ya está. Primeramente voy a agregar un header. Dentro de ese header voy a agregar un div llamado cabecera. Junto a ese div va a haber un flex para hacerlo adaptable y también un modificador. Ahora dentro de todo ese div, una imagen con la clase img-logo. Justo a ello, apegado, va a haber un app con la clase menú. Dentro de ese menú va a haber tres hipervínculos. Entonces pongo un hipervínculo con la clase link por 3. Presiono en tabular. ¿Vieron? Me cargó el header. Dentro hay un div con la clase cabecera, flex, modificador, una imagen, un app con la clase menú y 3 modificadores. Y 3 hipervínculos. En este hipervínculo voy a agregar un modificador más llamado selección, que vamos a trabajar más adelante. Control S para guardar. Ahora tenemos el header. Ahora vamos a trabajar el my. ¿Cuál sería el cuerpo? Este my tendrá el nombre llamado principal. También un flex y también su modificador. Ahora dentro de esto va a haber una sección con la clase llamada bienvenidos. Dentro de esa clase, de esa sección, va a haber un h1 con la clase llamada título. Justo apegado al título va a haber un párrafo con la clase llamada texto. Presiono en tabular. ¿Vieron? Ahí está. Tengo el my, o sea el cuerpo de la página, la sección, h1 y el párrafo. Entonces acá en h1 le voy a agregar, por ejemplo, bienvenidos. Y acá le voy a agregar un loren. Escribo loren, presiono tabular. Automáticamente me carga un texto alternativo.
Bueno, acá también me he olvidado de ponerlo, pero voy a agregar inicio. Voy a agregar nosotros. Servicios. Presiono control S para acordar. Debajo de esta sección voy a agregar otra más. Entonces pongo section con la clase contenido. También un flex para hacerlo flexible y su modificador. Dentro de esta sección va a haber un div llamado promo. Le pongo por 3. Ahora dentro de este div va a haber un h1 con la clase llamada título -promo. Junto a ello le voy a dar una imagen, entonces le pongo más img con la clase img promo. Junto a ello también va a haber un párrafo con la clase texto promo. Ahí está. Presiono en tabular. Entonces me cargan los 3 divs, contenido con un h1, imagen y un párrafo. Ahora en el primero voy a hacer, presiono control para seleccionar los títulos de esta manera y le escribo promo 1. Entonces acá lo voy a cambiar 2 y este 3. Ahora en el párrafo igual, con control y le escribo Loren, presiono tabular, automáticamente me carga el texto alternativo. Control S para guardar. Ahora simplemente después del my faltaría un footer, entonces escribo footer con la clase pie y también que tenga un flex. Presiono en tabular. Ahora simplemente acá escribo desarrollado o todos los derechos reservados. Control S para guardar. Ahora si veo en vista previa, tengo esto. En el siguiente video vamos a darle estilos al HTML. Bueno, ese sería todo el video. Les invito a suscribirse al canal, compartir en sus redes sociales y chao chao.